Ya vamos a ver los testimonios de su poder sanador. ¿Sabe? Hoy quiero hablarte bajo el tema de la entrada del reino. Porque hay una puerta en la cual podemos acceder al reino de Dios. Y la Biblia nos habla en el libro de Génesis, habla de un sexto día, donde el hombre fue creado a imagen y semejanza del eterno Dios, del maravilloso y poderoso Dios, creador de todo lo que existe. Pero Él se tomó un paréntesis en el sexto día para crearnos y colocarnos en el huerto del Edén, colocarnos en su reino. ¿Sabe? El hombre fue introducido en el lugar más íntimo, en el reino de Dios. Podemos entender de cierta manera el huerto del Edén, donde el hombre no tenía necesidad absolutamente de nada, vivía bajo el dominio, bajo la influencia, bajo el poder, bajo el sustento del reino de Dios en el huerto del Edén. Solamente él tenía era que gobernar, tenía que ejercer, tenía que dominar dentro de ese reino. Pero por la circunstancia que ya sabemos, el hombre cayó en pecado y fue expulsado del huerto del Edén, entendemos, del reino de Dios. Dice su palabra que el alma que pecare, esta morirá. Por lo cual, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, es decir, el reino de Dios. Cuando tú tienes identidad del reino, tú conoces los beneficios del reino. Cuando tú te haces acreedor de esta identidad, porque por las circunstancias que ya pasaron, se perdió. Pero si podemos entender que Jesús nos devolvió la identidad en el huerto, en la cruz del Calvario, Él nos devolvió la identidad del reino. Por eso en la Biblia dice en Juan capítulo 10, leemos en el verso 9, dice de la siguiente manera, Juan capítulo 10, verso 9 y 10. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, Jesús vino porque Él es la puerta que nos da ese acceso nuevamente al reino de Dios. El lugar donde estaba el hombre, de todas las provisiones que él requería. Me atrevo a decir que el hombre ni siquiera sudaba, no había preocupación, porque estar dentro del reino de Dios es vivir bajo su dominio y ser sustentado por el Rey que controla el reino, su mismo reino. Pero Jesús vino y nos mostró la puerta a través del sacrificio, a través de Él mismo, de su vida, para que pudiéramos entrar al reino y hallar estas riquezas que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. ¿Aló? ¿Saben? El ladrón vino solamente para robar y matar, robarte la identidad, sacarte del camino. Por eso Jesús dice: yo soy la puerta. Es la única puerta en la cual tenemos acceso al reino de Dios. Es a través de Jesús. No es a través de María Leonza, no es a través de Ochum, no es a través de María, no es a través de la Virgen del Carmen, no es a través del hombre, sino solamente a través de Jesús. Es el único nombre dado a los hombres en el cual
podemos ser salvos. Es el único nombre, es la única puerta en la cual nosotros podemos acceder al reino de Dios. Por eso en Mateo capítulo 5, capítulo 5, versos 2 al 12, él en el inicio de su ministerio, la primera enseñanza que nos trajo fue mostrarnos 9 puertas o 9 llaves que abren este acceso al reino de Dios nuevamente. Dice la palabra, capítulo 5, verso 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque si así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso hoy el Señor nos muestra las 5 llaves que abren las puertas del reino, porque una vez que entramos a la puerta o por la puerta, que es la única entrada al reino, usted va a encontrar en la primera enseñanza que Jesús nos dejó establecida, y fue luego de bautizarse, después de recibir el Espíritu Santo, o de que el Espíritu Santo reposara sobre él. Él comenzó a enseñarnos y nos mostró 9, o nos entregó 9 llaves para que nosotros pudiéramos acceder nuevamente a este reino donde una vez tuvimos, cuando Dios estableció toda la creación, y en ese 6º día tan especial, donde fuimos creados tú y yo a su imagen y semejanza. Ahora bien, el número 9 representa, en la numerología de Dios, representa 3 veces. Él confirma el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un número completo en donde Él se hace manifiesto 3 veces. 3 días estuvo Jesús en la tumba y resucitó. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, manifestado en 3. 9 meses representa la gestación del ser humano en el vientre de una madre. O sea, es un número completo, es un número que representa plenitud, es múltiplo de 3. Ahora bien, bienaventurado representa una persona, un hombre, una mujer totalmente feliz, totalmente lleno, completo, a la plenitud de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Por eso la primera enseñanza que Jesús nos muestra son las bienaventuranzas, en la cual nos deja estas 9 llaves en la cual podemos acceder a la plenitud, al reino de Dios. Ahora bien, en los días de Jesús vemos aquí en el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En los días de Jesús en Palestina habitaban muchos pobres. Si usted hace un estudio, la parte histórica de lo que es el Nuevo Testamento de inicio, vemos que allí, cuando Jesús se manifiesta,
Vemos que había muchos pobres, había muchos mendigos que deambulaban por las calles de Galilea y de Judea. Eran los judíos en su mayoría las víctimas de una grande y poderosa opresión del Imperio Romano. Había demasiados pobres. Y Jesús está hablando aquí con referencia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En este tiempo había mucha gente desamparada, no solamente por el imperio que lo oprimía, por el sistema que lo estaba oprimiendo, sino solamente también por las estructuras religiosas en aquel tiempo que tenía cierto escepticismo en contra de aquellas personas que deambulaban, que mendigaban, que estaban en total pobreza. Ellos tenían accesión de personas, ellos eran racistas, ellos eran clasistas. Por eso Jesús viene a enseñarles, porque hay mucha gente que conoce la palabra de Dios, que conoce las escrituras, que quizás están en los caminos, pero son muy pobres. Y no una pobreza material física, sino pobre en espíritu. Y no en el sentido de que tienen, como ya le voy a explicar, un espíritu muy humilde, sino que tienen un espíritu pobre. Me voy a hacer entender. Una cosa es ser pobre en espíritu y otra cosa es tener el espíritu pobre. Tener un espíritu pobre representa avaricia, representa dureza del corazón, representa la maldad del ser humano, representa miseria, representa la decadencia del hombre. Pero ser pobre en espíritu es otra cosa, y es lo que Jesús hacía referencia. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen que deben depender solamente de Dios. Es bienaventurado aquel que reconoce su pobreza espiritual, porque el único que puede añadir las riquezas espirituales a nuestra vida se llama Jesucristo. Una persona que no es pobre en espíritu es altiva, es orgullosa, es maliciosa, todo el tiempo está maquinando porque no discierne las cosas del espíritu. Por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es aquella persona que todo el tiempo está reconociendo sus debilidades delante del Señor y que pide la fortaleza de Jesús para poder entrar en el reino de los cielos, poder disfrutar del reino de los cielos que Él ya estableció para cada uno de nosotros. Dicen amén. Amén. Y sabe, me llama la atención porque en el libro de Jueces capítulo 16, verso 20, Sansón no era pobre de espíritu. Y dice la Biblia que él tenía grande fuerza y que el Espíritu Santo, podemos decir que era el don que se le había asignado a Sansón. Este hombre tenía una gran fuerza, tenía un gran poder, una corpulencia tremenda, pero no era pobre en espíritu, sino que tenía una mentalidad muy pobre. ¿Sabe? Dice la Biblia: pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él, porque él nunca quiso reconocer, sino hasta el fin de sus días, que necesitaba a Dios, que necesitaba escuchar la voz de Dios, escuchar el consejo. ¿Sabe? Todos aquellos que son pobres en espíritu, que tienen esa humildad, que se sientan y dicen: Señor, yo voy hoy a la iglesia, Señor, yo voy a orarte a ti hoy porque yo necesito. Yo reconozco que estoy en quiebra espiritual y el único que me puede suplir del poder de tu espíritu eres tú a través de Jesucristo. Acerca de estos pobres era lo que Jesús estaba hablando para aquel tiempo, porque había mucha gente, muchos religiosos que hacían alarde de su posición, de su situación económica, porque bien cierto,
había mucha gente que había sido preservada, quizás por su avaricia, quizás por el entendimiento, quizás por el don que Dios le había dado de tener riqueza, de tener posiciones, pero tenían un espíritu pobre. Un espíritu pobre es aquella persona que no reconoce a Dios como su creador, que no reconoce a Dios como su ayudador, como su sanador. Un espíritu pobre es aquel que rechaza la palabra de Dios. Pero un pobre de espíritu es aquel que dice: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Yo no sé cuántos de los que están aquí necesitan a Dios. Amén. Son aquellos que necesitan: Señor, yo quiero que tú me des tu Espíritu Santo, porque yo quiero entender el mundo espiritual. Yo quiero entrar en ese reino que tú dijiste o estableciste aquí en la tierra. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, pero es necesario que seamos pobres en espíritu para poderlo recibir. Y esto es una de las llaves que abre el reino de los cielos a plenitud. Bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Usted no puede entrar al reino de los cielos con un espíritu altivo, un espíritu arrogante. Yo no tengo necesidad de Dios, dice el necio en su propio entendimiento: ¿para qué quiero a Dios? Por eso Dios llamaba, Jesús hacía mención: bienaventurado, completamente feliz, completamente lleno del Espíritu Santo, aquellos que necesitan a Dios, aquellos que necesitan a Jesús. Yo no sé, pero yo necesito a Jesús. En cada respirar de mi vida yo lo necesito. Y reconozco, Señor, mi quiebra espiritual delante de ti, porque tú eres el único que puede darme esa riqueza espiritual. ¿Saben? Otro hombre que menciona la Biblia en Lucas capítulo 12, verso 19, era un rico insensato. Este hombre ciertamente fue grande, bendecido por las grandes cosechas que recogía en aquel tiempo. Y este hombre llegó a una temporada que recogió una cosecha pero tan grande, tan enorme, y pensó así: porque una persona que es pobre en espíritu o tiene un espíritu pobre, recogió una gran cosecha y dijo: oh alma mía, ahora tienes muchos bienes, guíndate en una hamaca, reposa, anda y viaje, porque tienes mucho que haber, tienes mucho dinero, tienes muchas propiedades para el resto de tu vida. Y sabe, para aquel tiempo había necesidad, una necesidad tan extrema que habían personas deambulando, mendigando a las orillas de los caminos, en las puertas del templo, en las puertas de aquellos grandes ricos. Uno de estos era Lázaro, el mendigo, que estaba esperando que el rico Epulón le obsequiara o le diera un bocado de comida. Y saben que este hombre, este rico Epulón de Lucas capítulo 12, verso 19, dijo lo siguiente: tienes muchos bienes para mucho tiempo. Y en ese mismo momento Dios le habló. ¿Saben? Estas personas que tienen un espíritu pobre, por la avaricia, por la maldad, el egoísmo que hay en su corazón, Dios los llama necios. En ese mismo instante escuchó una voz: insensato, necio, ahora ¿qué vas a hacer con todo lo que tienes? Si hoy mismo he de pedir tu alma, ¿para quién será todo lo que almacenó? Por eso Dios dice: bienaventurado, completamente lleno, satisfecho, feliz, 3 veces feliz. Y si usted quiere lo multiplica por 3. Aquellos que son pobres en espíritu, que reconocen sus debilidades delante de Dios, que reconocen que necesitan a Jesucristo para poder salir de la pobreza espiritual.
Bienaventurados aquellos que reconocen el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pobre espiritual es uno que dice: tengo necesidad de ti, Jesús. Yo necesito que tú me ayudes porque tú eres la puerta, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida eterna, Jesús. Pobre en espíritu es aquel que reconoce por encima de su humanidad a Jesús, por encima de sus estudios, por encima de su intelecto, por encima de su religión, que dice: Jesús, yo te necesito. Ese es aquel que es pobre en espíritu. Filipenses capítulo 4, verso 19, dice de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dígale al que está a su lado: dependencia de Dios. Jesús se refería a que esta es una de las principales llaves para poder acceder al reino de Dios. Es la humildad, es la sencillez, reconocer que tú fuiste creado por Él y que por Él eres sustentado, por Él eres levantado, por Él eres sanado, por Él eres direccionado. Bienaventurado, 3 veces feliz, aquellos que reconocen la dependencia de Dios, que no dicen: esto lo hago por mi propia fuerza, porque sin mí, dice el Señor Jesús, nada podéis hacer. El verso 4 de la bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Segunda llave. Y cuando Jesús habla aquí, porque hay mucha gente que anda llorando, y eso no son lloraderas, sino llorisqueo, quejadera, que la situación está mala, que esto, que lo otro, que no tengo para comprar las medicinas y lloran, que no tengo para esto, que no puedo hacer esto porque no tengo los recursos, porque nadie me ayuda, nadie me quiere, y hay gente que llora de esta manera. Jesús no se refiere a este tipo de llanto. Jesús se está refiriendo a aquellas personas que lloran arrepentidamente, que van delante de la presencia de Jesús y reconocen su pecado, que reconocen que le han fallado a Jesús, que le han fallado a su Creador. Jesús se refiere a estos bienaventurados, completamente llenos, felices, porque de ellos es el reino de los cielos y ellos recibirán consolación. Aquellos que son quebrantados por algún error, por algún pecado, van a la presencia del Señor y lloran: Señor, desparraman sus lágrimas pidiéndole perdón a Jesús, porque le han fallado. ¿Saben? El lloro del alma arrepentida es la que Jesús anhela. Aquellos que lloran arrepentidos de las faltas, de los pecados, son aquellos bienaventurados porque recibirán consolación. Y wow, qué maravilloso, porque Jesús dijo: y ya no lo dejaré solo, sino que enviaré al Consolador. ¿Saben? El Espíritu Santo no te puede consolar en el momento de pecado. En el momento que tú estás haciendo lo malo no te puede pecar, porque hay gente que llora para manipular, pero cuando tú estás arrepentido verdaderamente, ahí viene el consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a redarguir en el momento de tu pecado, en el momento de tu falla, pero no te puede consolar, porque solamente hay consuelo cuando un corazón está humillado delante de su presencia. Hay gente que llora, pero llora en el alma. Llora porque tiene dolor por la crisis, por la situación. Jesús no hace referencia a este tipo de tono. Él no puede consolar a una persona que no esté arrepentida, porque el único consolador es el Espíritu Santo. Jesús murió, resucitó y envió el Consolador para que tú tengas reposo, para que tú tengas consuelo. Un alma delante de Dios que llora cuando confiesa sus pecados,
ahí recibirá consuelo. Segunda de Corintios 5, 17. No hay otro en el cual podamos ser salvos, sino en Jesús. Y Dios está esperando que volvamos a acceder al reino de los cielos. Está dando las llaves para que podamos acceder o abrir esas puertas que están más allá de Jesús. Porque mucha gente dice: yo recibo a Jesús como mi Salvador. Dice que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida eterna. Pero una vez que tú pasas o entras por esa puerta, dice que el camino a la vida eterna es angosto y difícilmente los seres humanos consiguen esa puerta. Y ancho y espaciosa es la puerta o el camino que conduce a la perdición. Y hay gente que llora porque se han llevado tropiezos en su vida y son consecuencia de su mal pensamiento, de su mala decisión. Pero cuando tú lloras delante del Señor arrepentido, entonces el Consolador está ahí las 24 horas para consolarte, para levantarte. Segundo de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú lloras delante del Señor arrepentido, con un corazón contrito y humillado, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. De ese mismo momento Dios toma tu pecado y lo echa al fondo del mar. Se olvida de todo. Y es allí donde el Consolador comienza a operar de una manera poderosa. De tal manera que te lleva a la plenitud de la convicción de que fuiste perdonado. Pero si usted no siente eso, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que llorar delante del Señor. Porque en ese mismo momento, cuando usted va a la presencia de Jesús, llorando por sus errores, por sus faltas, por sus pecados, por sus debilidades, entonces ahí el Consolador le va a dar la fortaleza. Llave número 3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe lo que significa manso? Manso no es sinónimo de bobo, de tonto. Manso significa una persona humilde, de aceptación, que acepta la necesidad de aprender. Es aquella persona que se sienta a escuchar la palabra, a dejarse direccionar por la palabra de Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Son aquellas personas que sienten esa necesidad, que cuando escuchan una palabra meditan, no están, mira, escúcheme, los religiosos se sientan a escuchar a otros ministros predicar para cuestionar y para decir: yo lo hago mejor, yo lo pudiera haber hecho así, yo pudiera hablar esto en vez de esto. Pero cuando tú eres una persona mansa, el significado de manso es que tú reconoces la necesidad de aprender. En este caso, de aprender ¿de quién? Del Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, el único Salvador en el cual nos puede salvar. Es el único, no hay otro. Wow, ¿sabe lo que representa ser manso? O la bienaventuranza de ser manso. Dice que ellos recibirán la tierra por heredad. Dígale al que está a su lado: esto representa riquezas. La heredad representaba, para aquellos tiempos, representaba una riqueza, un caudal muy grande. Era intransferible, era algo que no se podía vender, porque la heredad de la tierra era una posesión que se pasaba de generación en generación para preservar las generaciones venideras, que no cayeran en miseria, en oprobio.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán las riquezas. Escúchame lo que te voy a decir. Una persona altiva, arrogante, violenta, no puede recibir riquezas de parte de Dios. No puede recibir un poder de parte de Dios. Porque si no es manso, no puede administrar este poder, esta riqueza con amor. ¿Dicen amén? Amén. Manso significa una persona humilde. Manso significa una persona que entiende la necesidad del perdón de Jesucristo. Si usted todavía no capta o no entiende que usted debe ser perdonado por la sangre de Jesús, entonces usted tiene que revisar si usted no es una persona mansa. Y una persona violenta, que es lo contrario de manso, no puede recibir el reino de los cielos, no puede entrar por esa puerta. Por eso el Señor está hoy trayendo esta palabra, entregándote esta llave para que tú hoy puedas ser esa persona mansa que pueda recibir el reino de los cielos, que pueda recibir la riqueza, el poder y la gloria que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos de los que están aquí quieren riquezas? Como 2 o 3, los demás están diciendo mentiras. Pero yo creo que usted anhela tener riqueza, pero para tener riqueza usted debe ser una persona mansa, una persona humilde, una persona sencilla, que usted anhela el perdón de Jesucristo, que usted necesita aprender, aún de los errores, usted necesita aprender, y usted no se sienta, usted se para a cuestionar, a criticar y a murmurar, sino que usted comienza a tomar lo que usted necesita para el crecimiento de su vida, el crecimiento de su vida espiritual. Wow. ¿Sabe quién tiene testimonio de esto que yo le estoy hablando? Esteban de Jesús. A veces el conocimiento te hace arrogante cuando no eres manso, cuando no eres humilde, cuando no eres sencillo. Hay personas que se saben 4 textos bíblicos y saben que Dios lo va a perdonar, pero nunca se arrepienten de verdad, porque ya lo ha perdonado 4 o 5 veces. Pero yo no creo que Dios te haya perdonado porque no te has arrepentido, porque el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuánto me entienden? Amén. Ahora, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Pero ¿sabe? Él aborrece los que practican el pecado. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Que lo hacen, lo vuelven a hacer. Por eso dice: bienaventurados los que lloran, arrepentido, totalmente arrepentido, porque ellos recibirán consolación. Hay gente que peca, hay gente, mire, yo he visto muchos hombres y mujeres fallarle al esposo o a la esposa, y eso es un llorisqueo, un llantén, y lo perdonan, y a la semana vuelven. No se arrepintieron, porque el que se arrepiente se aparta. ¿Aló? Pero tú necesitas reconocer tu pobreza espiritual. Señor, yo necesito de ti, Jesús, para apartarme de esto que me está haciendo mal. ¿Sabes? Una infidelidad te puede costar hasta la vida. Y no te estoy diciendo que te van a matar en este mundo, te puede costar la vida eterna. Porque Dios quiere que tú entres al reino de los cielos, y hoy está entregando la llave para que seas manso, para que seas mansa, para que seas humilde, sencillo, reconocer: sí, Señor, he pecado, he faltado contra ti. Yo quiero recibir las riquezas en gloria que tú tienes para mí, porque tú has establecido el reino en esta tierra. Y escúchame, te voy a pasar un dato. Yo no sé cuántos saben de la venida de Jesús. Amén. Pero en la venida de Jesús, los mansos recibirán la tierra. Diga: voy a gobernar con Jesús. Esta es una promesa milenaria.
Salmo 37, verso 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundante paz. ¿Sabe? La gente violenta, la gente amargada, la gente que no tiene mansedumbre, nunca tienen paz. Pero aquellos que son mansos, que reconocen que necesitan a Jesús, entonces tienen abundancia de paz, porque el Espíritu Santo los consuela, los llena. ¿Cuántos quieren conocer al Espíritu Santo? Amén. Wow. Esto es lo más maravilloso que usted puede anhelar, conocerlo. Yo sé que hay muchos que lo conocen, pero los que no conocen yo los insto a que lo conozcan, porque esto es lo más maravilloso que le puede pasar a uno como ser humano, conocer la persona del Espíritu Santo. No, pastor, es que a mí me cuesta mucho ser manso. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, 29. Tener mansedumbre representa llevar el yugo de Jesús. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended vuestras almas. Diga, a mi mente, tengo que aprender a ser manso. Dice, aprended vuestra alma de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe? Escúchame, lo que está en juego mientras tú vives es tu alma. El cuerpo va a reposo, porque polvo eres y en polvo te vas a convertir. El espíritu es de Dios y Él vuelve a Dios. Pero lo que está en riesgo es tu alma, es tu intelecto, es tu razonamiento. Eso es lo que está en peligro, es tu conciencia. Pastor, cuando uno se muere ya no existe más. La Biblia dice que vas a ser resucitado, vas a ser despertado y te vas a presentar delante del trono de Dios para ser juzgado. Y unos serán echados al lago que arde con fuego y azufre, y otros pasarán a la vida eterna. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Pero la única manera de entrar al reino de los cielos, de entrar a la vida eterna, es a través de la puerta de Jesucristo. No hay otro. Y una vez que entras por la puerta debes obtener y acceder a la llave con mansedumbre, humilde, sencillo. ¿Sabe? Una de los mejores o el mejor ídolo del mundo que ha existido es imitar a Jesús. Hay mucha gente que quiere imitar a Ricky Martin, sobre todo algunos varones. Otros quieren imitar a Casanova. Se convierten en picaflor. Pican flor aquí, pican flor allá. Quieren imitar a Brad Pitt, quieren imitar a qué sé yo. ¿Sabe? A mí me encanta como Pablo decía, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No, pero otros quieren imitar a Brad Pitt, a Ricky Martin, a Shakira. Bueno, escúchame, se vuelven loca, ciega y muda. Loco, ciego y mudo. Dígale al que está a su lado, creo que le hablaron a alguien. Aleluya. Dios quiere que entremos con esa llave de la humildad, que seamos mansos, aprendamos de Jesucristo, que es manso y humilde. Y sabe, dice, lleva mi yugo. Y escúchame, Él dice en su palabra que Él no da carga que nosotros no podamos llevar. ¿Sabe? La mansedumbre es una carga que tú y yo podemos llevarla. Así que deje de ser tan cascarrabia, de ser tan retrechero, tan retrechera, de obtener las cosas con violencia, por imponencia.
Dígale al que está a su lado, ay, ay, ay. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice, vestido pues como escogido de Dios santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Sabe que la mansedumbre o ser manso tiene que ver con la paciencia? Paciencia, paz de Dios, ciencia, entendimiento de la palabra. La ciencia del Creador, del que te creó, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que quiere las cosas tan rápido, pero tan rápido que se vuelven violentos. Y los únicos violentos que Dios quiere en este tiempo son aquellos que pueden obtener las llaves del reino y arrebatar el reino de los cielos con violencia. Pero esta violencia representa reconocer a Jesús, ser manso, ser humilde, llorar por arrepentimiento. Esos son los verdaderos violentos, no son aquellos que cargan una pistola en una cintura, que pegan 4 gritos o que tienen más de 2, 3, 4 mujeres. No, los violentos son aquellos que se postran de rodillas delante del Señor y reconocen que necesitan a Jesús para ser salvos y entrar en el reino de los cielos. Por eso dice una de las llaves, hay que vestirse de como lo escogido de Dios. Yo no sé, pero tú estás aquí, tú no estás por casualidad. Tú estás aquí porque fuiste escogido, escogida de Dios para ser vestido de benignidad, de misericordia y de humildad. No es casualidad. Otra de las llaves, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabe? En aquel tiempo había mucha injusticia, las viudas eran desatendidos, los ancianos, los huérfanos. Y habían muchas estructuras religiosas que estaban muy bien y desatendían, y Dios había establecido que estas necesidades debían suplirla el pueblo sacerdotal y los levitas, aquellos que tienen conocimiento. Ahora, tragámoslos aquí en este tiempo, aquellos que tienen poder adquisitivo, aquellos que pueden proveer para aquellos que están más necesitados. Esto se llama justicia, aún en contra de mi propio beneficio, o aún que mi justicia o que la justicia venga en contra de mí. Yo no sé si alguien entendió esto. Pero bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre de justicia. ¿Sabe? Hacer justicia es hacerla, aún en contra de mis intereses. Eso se llama ser justo. Aquí hay ejemplo. En la casa está prohibido montar los pies en el mueble. Ah, pero como yo soy el papá, voy a montar los pies en el mueble. Y más nadie lo puede montar. Hacer justicia significa no montar los pies en el mueble para dar ejemplo, aun cuando eso vaya en contra mía. ¿Aló? Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Justicia humana es buscar el bienestar de los demás. Y es lo que Jesús estaba estableciendo, esa llave para que nosotros podamos acceder al reino a través de la justicia. Pero para esto hay que tener hambre y sed. Hay gente que no tiene hambre ni sed de justicia porque son injustos. Dígale al que está a su lado, ay, ay, ay. Quieren todo lo mejor para ellos y los demás que se lo coma el tigre. ¿Sabe lo que significa justicia? Defender la causa ajena, la causa del prójimo. Dígale al que está a su lado, ahora sí estoy entendiendo. ¿Sabe por qué? Porque este es un propósito moral que Dios estableció. ¿Sabe? Dios es justo. Y en su justicia derramó su gracia
a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe para qué? Mira, escúchame, te voy a dar la revelación. ¿Quiénes de los que están aquí tuvieron la culpa de nacer con pecado? Usted tuvo la culpa de nacer con pecado, pero Dios en su justicia, porque como tú y yo no tuvimos la culpa, Él ofreció a Jesús para que tú puedas ser libre de esa culpa. Usted está entendiendo lo justo que es Dios. Tú no naciste con pecado. Tú no fuiste culpable del pecado con que tú naciste, pero Él proveyó un cordero inmolado llamado Jesucristo para que a través de su sangre tú puedas ser perdonado. Pero tú tienes que entrar con la llave de justicia para poder recibir esa gracia derramada y tus pecados puedan ser perdonados. Pastor, explíqueme cuáles son mis pecados. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Porque hay varias maneras de saber si estás pecando o no. Aunque hay gente que tiene la mente cauterizada. Pecan y pecan y pecan y hacen lo malo y hacen lo malo y dicen Dios me va a perdonar. Te va a llegar el día del juicio final y ya Dios no te va a poder perdonar porque no te arrepentiste. Dice la Biblia que si tu conciencia no te acusa, mayor es Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen conciencia? Esa es la que va a ser juzgada. Esa es la que va a ser perdonada. Tu conciencia, lo que tú entiendes. Aquí la gente entiende porque van a ser juzgados por la palabra y también por la conciencia. Por eso debemos acceder a esa llave. Tener sed y hambre de justicia. Escucha lo que dice Romanos 1. Capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, tú fuiste justificado. En la justicia de Dios tú fuiste justificado para que hoy obtuvieras el conocimiento y pudieras entrar por esa puerta que se llama Jesús. Ya no tienes excusa, ya debes entender lo que es la justicia de Dios. La palabra de Dios dice, más vale que no me hubieses conocido, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Y una expectación y fervor de castigo es lo que ha de esperar a las almas adúlteras. Las que adulteran contra Dios. ¿Saben? Todo pecado que tú cometes en contra de otro lo haces contra Dios. ¿Cuántos entienden eso? Dile que está a tu lado, porque eres imagen y semejanza de Dios. Cuando tú aborreces a tu hermano, tú aborreces a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y sabe, el único que puede saciar tu hambre y sed de justicia es Jesucristo. Levante su mano y diga ahí, levante su mano ahí. El único que puede saciar mi sed y hambre de justicia es Jesucristo. Por eso lo reconozco como mi Salvador. Amén. Salmo capítulo 42, verso 1. El salmista, escúchame esto, uno de los adoradores más grandes de toda la historia bíblica, el que tenía el corazón conforme a Jehová, conforme a Dios, prototipo de Jesús, dice en el Salmo 42, dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No dice espíritu, dice el alma, el razonamiento, el intelecto. ¿Cuántos están entendiendo? Usted debe anhelar esa en su alma. No en su espíritu, en su alma.
¿Sabe? El alma lucha contra el espíritu y quiere hacer lo que le viene en gana. ¿Saben? Escúchame lo que te voy a decir porque te lo voy a aclarar. El alma se quiere drogar, el alma se quiere emborrachar, el alma quiere adulterar, quiere fornicar, quiere ponerse violenta, quiere decir malas palabras, grosería, quiere robar, quiere hacer lo que le da la gana. Y sabe, el alma y el cuerpo se ponen de acuerdo. El alma influencia al cuerpo para que haga lo que el alma quiere hacer. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios controla, pone a raya el alma y el cuerpo. Aló. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de Dios, de la justicia de Dios, porque ellos van a ser saciados. Cuando tú pones tu alma en sometimiento a la palabra, al anhelo, al deseo de Jesús, entonces vas a ser completamente saciado del poder sobrenatural de Dios. Aló. Amén. Bienaventurados, en verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabe lo que es misericordia? Compasión y ayudar a los necesitados. ¿Cuántos recuerdan o saben este proverbio mundano que dice: el verdugo no pide clemencia? ¿Usted ha visto un verdugo pidiendo clemencia? ¿Usted cree que ese verdugo van a tener clemencia con él en el día del juicio final? Dígale al que está a su lado: verdugo no pide clemencia. Por eso Dios te llama hoy para que accedas al reino de los cielos a través de la misericordia. Bienaventurado, completamente lleno, satisfecho a la plenitud de Dios, aquellos que tienen misericordia, aquellos que se dedican a ayudar al prójimo sin esperar ningún bien. ¿Sabe cómo se distinguen los misericordiosos? Se distinguen por un carácter bondadoso y bien definido. Explíqueme eso, pastor. Los misericordiosos son aquellas personas que se definen, o su característica es la bondad, y esa bondad está bien definida. No hay doblez, no hay hipocresía. Porque hay gente que es bondadosa porque está esperando que le retribuyan su bondad. Hay gente que da. Mejor no te metas por ahí, pastor. Lo que estamos viviendo en el país. Ay, fulano, yo tengo esto, pero tú sabes que en efectivo vale tanto y por punto vale tanto. Señor lo reprenda. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Y no, fulano es bueno, es bondadoso, porque mira, me tiene el efectivo allá, pero tengo que hacer una transferencia de 3 veces más de lo que vale el efectivo. Dígale que está a su lado: ay, ay, ay. Una persona bondadosa se distingue porque su bondad permanece todo el tiempo. Una persona bondadosa, misericordiosa, es tolerante, es perdonadora. ¿Aló? Es desprendido, es auxiliadora. Bienaventurados los misericordiosos. Escúcheme esto, Lucas capítulo 10, se lo voy a resumir. Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, descendió un cristiano por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, pasó un adorador, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Dígale que está a su lado: ay, ay, ay. Pasó un cristiano, pasó un adorador, y lo vieron medio muerto y no le prestaron atención. Pero un samaritano, uno del mundo, una persona que no conocía prácticamente a Dios, que iba de camino, vino cerca
vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándosele vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Dijo aquel religioso, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente muy religiosa, hay gente que conoce mucho a Dios, pero no tiene misericordia. Y este hombre iba de camino, pasando por ahí, y lo vio medio muerto y le dijo, mira, hoy es tan tremendo que el amor de mucha gente se ha enfriado, que vea a las abuelitas en el metro paradas, no le dan el asiento. Hay gente que ve a los ancianos, a los inválidos por ahí en la calle y no le dan la mano para cruzarlo. Hay gente que ve a mucha gente hambrienta en la calle y prefieren tirar el pan o lo que les sobra de la comida, tirarla a la basura, que dárselos a ellos. ¡Wow! ¿Sabe? Y lo que dice la Biblia aquí, escúchame lo que te voy a decir. Esta gente que no es misericordiosa siempre vive alcanzada. Este hombre relata la Biblia aquí porque los samaritanos conocían a Dios, pero tenían un corazón dado. ¿Sabes por qué tú das? Porque Dios te da. Tú no puedes dar nada que Dios no te haya dado. Este samaritano era un hombre dador porque Dios le daba y él era agradecido de lo que Dios le daba. Y sabe, el levita o el religioso o el musulmán o X o el que se la tira de perfecto lo vio y dijo, esto es escoria. Siguió de largo. Y sabe, me hace entender que como era tan religioso y se la tiraba tan perfecto, no tenía nada. Quizá lo vio. Como era tan mezquino, no tenía nada. El otro también pasó y lo vio y dijo, bien hecho, falto de misericordia, bien hecho. Lo que te está pasando es porque eres un pecador, lo que te está pasando es un juicio de Dios. Muérete tú solo, yo seguiré mi camino. Dígale al que está a su lado, ay, ay, ay. Creo que le hablaron a alguien. Pero el samaritano pasó, vio la necesidad, le dio, lo vendó, tenía la venda. ¿Cuántos de los que están aquí están preparados para dar, al tener misericordia por los demás? Amén. O sea que usted tiene que salir preparado con una arepa, con un pan relleno, para que cuando usted vea a alguien, darle ese pan, esa arepa rellena. Este samaritano salió preparado por si encontraba a alguien por ahí, lo vendaba, y no solamente que le daba aceite, representaba la unción, representaba el amor de Dios en él, y no solamente eso, sino el vino también. El vino representaba riqueza, representaba la revelación del amor divino. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Tú no puedes pedir misericordia si no eres misericordioso. Tú no puedes pedir perdón si tú no perdonas. No puedes recibir el perdón si tú no perdonas. Si tú no eres misericordioso, entonces no va a haber misericordia hacia ti. Y creo que Dios está mostrando una de estas llaves para que tú entres por la puerta que es Jesús y puedas acceder a ese reino maravilloso y glorioso que es el reino de Dios. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Dice la Biblia, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida. Diga, mi mente debo guardarla. Es mi corazón, porque con mi corazón limpio voy a ver a Dios. En Salmo capítulo 24, 3, 5 dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién irá
está diciendo ahí, ¿quién irá a la presencia de Dios? ¿Quién estará en el lugar santo?